Te damos la bienvenida a una nueva lección de este curso introductorio de Yo Quiero Programar. Esta lección está orientada a la historia de Internet y de la web. Pero no solamente vamos a ver la historia, vamos a explicar qué es Internet y qué es la web. Si bien el cómo funciona la web lo vamos a dejar para más adelante. Lo primero que vamos a aclarar es que Internet no es lo mismo que la web. A veces estos conceptos se mezclan. Cuando decimos me voy a conectar a Internet o voy a ver algo en Internet o voy a ver algo en la web, lo decimos como algo idéntico, pero no, esto no es así. Internet no es lo mismo que la web. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, primero y principal, Internet es una inmensa red de computadoras alrededor de todo el mundo que están conectadas entre sí. Y además existe antes que la web en sí misma. Sí, esto es así como te contamos. Internet existe antes de lo que hoy conocemos como web. Pero, ¿qué es la web? Vamos a explicar también esto. La World Wide Web, o simplemente web para llamarla de manera más corta, es una enorme colección de contenidos que visualizamos a través de páginas. Y básicamente se asienta sobre la red de computadoras que llamamos Internet. La web no podría existir sin Internet, pero Internet existe sin la web. Vamos a repasar los hechos más significativos que marcaron la historia, tanto de Internet como de la web. En este sentido, no es importante que memorices estos hechos, simplemente te lo contamos como historia porque te van a permitir comprender mucho mejor a lo que llegamos hoy como Internet y la web. Y además vas a conocer a algunas personas que vale la pena nombrar. En esta historia vamos a comenzar por el año 1958. En ese año comenzaron en Estados Unidos investigaciones importantes sobre técnicas de intercambios de paquetes en una red que tenían como objetivo que esta red soportara un ataque con armas nucleares. Los resultados de esos estudios comenzaron a publicarse a partir del año 1964 y describieron dos ideas fundamentales. La primera es el uso de una red descentralizada con múltiples caminos entre dos puntos. Imagínense un punto A y un punto B y que hay muchos caminos para llegar del punto A al punto B. Y la segunda idea era que un mensaje no se tenía que enviar todo junto del punto A al punto B. Se podía dividir en partes, en paquetes, y esos paquetes podían ir cada paquetito por algún camino alternativo entre el punto A y el punto B. Cuando llegan al punto B, se arma el mensaje completo. Esto que les estoy comentando y que se llama comunicación de paquetes es una técnica que hoy en día hace posible que Internet funcione de la manera que la conoces. Por supuesto, evolucionaron ciertas cosas entre esa idea que se empezó a conocer en el año 1964 y hoy que estamos en el año 2021. En 1969 nació ARPANET. ARPANET fue una red que implementó el intercambio de paquetes, justamente la técnica de intercambio de paquetes descentralizado. Fue creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre diferentes instituciones académicas y estatales. En principio, esta red conectó primero 4 computadoras, si bien 2 años después contaba con 40 computadoras interconectadas. Así que imagínense, en 1969 nació ARPANET, 2 años después ya había 40 computadoras que estaban implementando la técnica de intercambio de paquetes que permitía que entre dos puntos un mensaje se divida en fragmentos más pequeños, que son los paquetes justamente, y que esos paquetes viajen por diferentes caminos y que cuando llegan al punto de destino se rearme el mensaje completo. Por supuesto, un mensaje no es, como nos podemos imaginar, solamente algo que decimos, ¿sí? Un mensaje son datos, finalmente. Lo que es importante aclarar es que en este momento, es decir, parándonos en el año 1971 aproximadamente, no existía la web. No es que entre las computadoras se accedía a páginas web. Se transferían datos, se transferían archivos. La red era la responsable de asegurar que el intercambio
y la comunicación de paquetes sea exitosa, y se empezaron a acordar protocolos, es decir, formas en que las computadoras entendían qué era lo que se enviaba y qué era lo que se recibía. En el año 1973 se logró un gran hito: expandir ARPANET. ¿Expandir qué significaba? Conectar la red de ARPANET con algo que se conoce como NORSAR. Básicamente era el sistema de matriz sísmica de Noruega. De esta manera, a partir del año 1973, se creó la primera conexión de ARPANET fuera de los Estados Unidos. Primero, esta conexión se utilizó fundamentalmente para el intercambio de datos sísmicos, y a medida que la red fue creciendo, se establecieron más conexiones internacionales, dando acceso a otras organizaciones de investigación de Noruega. Tengan en cuenta que en este momento este hito fue muy importante. Las computadoras podían intercambiar paquetes de datos, y esto se podía hacer entre continentes. La verdad fue un hecho completamente asombroso. Ahora bien, se tenía que empezar a normalizar esto. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Las computadoras conectadas ya no pertenecían solamente a una red. Recuerden que ARPANET expandió sus fronteras, y de hecho expandió sus fronteras hacia otro continente, se conectó con otras redes. Entonces las computadoras que estaban conectadas no pertenecían solamente a una red, sino a redes interconectadas. De esta manera había que acordar algún método para transmitir y enrutar los datos a través de esa red de computadoras. De esta manera, en el año 1974 se presentó el Programa de Control de Transmisión, conocido por sus siglas como TCP. Si tenés alguna base técnica, TCP te tiene que sonar tremendamente en el mundo informático. De hecho, hoy se utiliza. A partir de 1974, TCP se empezó a hacer mundialmente famoso. Recordemos que tenía dos funciones principales: las de transmitir y la de enrutar los datos a través de una red de computadoras interconectadas. Ahora bien, en la medida de que se empezó a hacer famoso, hubo algunos especialistas técnicos que empezaron a ver que esto podía llegar a ser un problema, que tener esas dos responsabilidades para TCP no era del todo escalable ni flexible, y que en la medida de que más computadoras se unan y se interconecten en red, TCP podía llegar a tener problemas o serios problemas de rendimiento. Por eso se sugirió el de dividir el programa en capas. Esto fue lo que dio lugar posteriormente a que surja TCP/IP. TCP/IP es la suite que permite que hoy Internet exista. Hoy en día se utiliza TCP/IP para transmitir y enrutar datos entre computadoras interconectadas. Ojo que no estamos hablando de web. Todavía no apareció la web en este mapa, en esta cronología. La posibilidad de tipear una URL, de tipear una dirección en un navegador web y poder ver el contenido en vivo todavía no está presente en esta historia. Hasta ahora tenemos intercambio de paquetes, intercambio de datos, intercambio de archivos entre computadoras interconectadas a través de múltiples redes. Y para eso apareció TCP, que luego se dividió en TCP/IP para poder transmitir y enrutar estos paquetes entre las redes y entre las computadoras, por supuesto. Ahora bien, todas las personas que accedían a estas computadoras normalmente eran participantes de instituciones académicas, ¿sí? No había un acceso masivo a estas interconexiones o desde una computadora, desde un hogar. En ese momento todavía el acceso a las computadoras estaba bastante restringido. No obstante, la red se siguió ampliando. En el año 1981, la NSF, o Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, creó la CSNet, o la Computer Science Network, una red de investigación académica para facilitar el acceso de los investigadores a los centros de supercomputación. CSNet se conectó a ARPANET utilizando TCP/IP. Ya para el año 1982, TCP/IP se hace global.
En 1986, la NSF creó la NSFNet. Cada vez se crean más redes. La NSFNet tenía una velocidad de 56 kilobits por segundo, que permitían que las personas que se conectaban a través de supercomputadoras a esa red podían intercambiar información sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, en la medida de que todo esto fue creciendo, la NSFNet y las otras redes regionales de los Estados Unidos no se limitaron a usuarios de supercomputadoras. Esto permitió que cada vez más personas, si bien eran pocas comparadas con hoy, se conectaran a estas redes. Lo que terminó derivando en que la velocidad de 56 kilobits por segundo no alcanzara. La red se comenzó a saturar. En el año 1988 se dieron diversas actualizaciones de la velocidad que llegaron a 1.5 megabit por segundo. Piensen en las velocidades que hoy ustedes utilizan en sus casas, ¿no? Quizás hoy en día ustedes contratan proveedores de internet de 50, de 100, de 200, quizás de 500 megabits por segundo. Ya en el año 1988, las redes, al menos algunas en los Estados Unidos y puntualmente la NSFNet, se había actualizado a 1.5 megabits por segundo. Piensen esto, si alguien quería conectarse a estas redes, tenía que entrar sí o sí por alguna de estas organizaciones, ya sea ARPANET, CSNet, NSFNet, tenía que entrar por alguna de ellas. Esto comenzó a ser un problema. Primero y principal porque vamos al caso de ARPANET. ARPANET fue una red creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con objetivos de investigación, no con los objetivos de ser un proveedor de acceso a redes o proveedor de acceso a Internet. Por otro lado, NSFNet no podía dar abasto para satisfacer la demanda de cada vez más usuarios crecientes que querían conectarse. Esto dio lugar a que en 1989 surgieran los primeros proveedores comerciales del servicio de Internet o Internet Service Providers, ISPs. Básicamente los ISPs brindaron acceso a estas redes regionales de una manera alternativa por fuera de estas organizaciones. El primer proveedor de Internet fue por Dial-Up. Muchos de nosotros, capaz que vos también, utilizaste Dial-Up, ¿sí? Acceso de marcado telefónico, acceso a Internet a través de marcado telefónico. El avance de la NSFNet, el incremento de la velocidad, hicieron que ya en 1990 ARPANET fuese desmantelada. ¿Por qué? De vuelta, repetimos, el objetivo de ARPANET era una red de investigación, ¿sí? Fue creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No era el objetivo convertirse en un proveedor de Internet. Para el año 1991 ya se habían actualizado las velocidades de acceso a la NSFNet a aproximadamente 45 megabits por segundo. Velocidades ya importantes para ese momento. Ahora, hasta el momento no hablamos de web. Fíjense que año 1989 no hablamos nada de páginas web, no hablamos nada de navegadores web. Hasta ahora son computadoras interconectadas, intercambio de información, intercambio de archivos, algunos protocolos que facilitaban eso, por supuesto, pero no hablamos de web. Bueno, aquí es donde sí empezamos a meter el tema. En el año 1989 sucedió algo que fue un hito, ¿sí? Una persona llamada Tim Berners-Lee propuso el término World Wide Web o WWW. La idea era la siguiente, jugar con algo que se conoce como hipertexto. Básicamente, páginas que permitían visualizar información y que estaban enlazadas unas con otras por links. De allí el nombre de hipertexto. Ahora, esto en el año 1989 fue un paper, fue una idea, todavía no estaba creado. Recién para la Navidad del año 1990, Berners-Lee había construido todas las herramientas necesarias para que realmente una web esté en funcionamiento. Por un lado había creado el protocolo que permitía que toda esta magia funcionara. Básicamente el protocolo se llamaba Protocolo de Transferencia de Hipertexto o HTTP. Paréntesis, hoy en todas las web figura adelante de la dirección HTTP
o HTTPS. Por otro lado, había creado el lenguaje de marcado de hipertexto o HTML, de allí las páginas HTML. También había creado el primer navegador web, que lo llamó World Wide Web, que también era un editor web, permitía modificar esas páginas. Y por último había creado el primer software de servidor HTTP, o el primer web server, ¿sí? Que se conoció más tarde como CERN HTTPD. Por lo cual, ya teniendo todas las herramientas necesarias, Berners-Lee lo que hizo fue crear páginas web. Esas páginas web describían el proyecto en sí mismo de la web, contenían links, de allí el hipertexto, que conectaban unas páginas con otras dentro de este proyecto que presentó, y teníamos a la web funcionando. No obstante, esta web era solo accesible dentro de una computadora llamada Next Workstation. Sí, señoras, sí, señores, sí, señoritas, sí, señoritos, la web solamente estaba en una sola computadora, no se conectaba con nada. De hecho, en pantalla tienen una foto de esa computadora Next Workstation con un cartelito pegado que decía por favor no apagar. Claro, porque si apagaban la computadora se moría la web, básicamente. Y ahí ustedes tienen a Tim Berners-Lee en foto, aproximadamente en ese año, con la web de fondo y con las herramientas, con el navegador web y demás, presentes en una computadora ya un poquito más evolucionada. Hasta aquí hemos repasado hechos significativos de la historia de Internet hasta el año 1989 y por otro lado hemos conocido el inicio de la web allá por el año 1990. Pero esto no termina acá, faltan todavía años por recorrer. Por eso te invitamos a ir a la siguiente lección. Recordá que este es el curso introductorio de Yo Quiero Programar, curso que está orientado a los conceptos más básicos sobre Internet, sobre la web y sobre el mundo de la programación. Está compuesto por videos como este que estás viendo en este momento, y si estás viéndolo por YouTube, te contamos que también hay un sistema de aprendizaje. El sistema de aprendizaje tiene material adicional a este video, tiene ejercicios y tiene quizzes. Quizzes son evaluaciones rápidas que se hacen sobre cada sección. Al completar todos los contenidos y al aprobar todos los quizzes vas a obtener un certificado de finalización, todo esto en forma completamente gratuita. Te invitamos a revisar la descripción de este video si es que estás a través de YouTube, y si ya estás a través del sistema de aprendizaje te invitamos a seguir a la próxima lección. Así continuamos con esta historia de Internet y de la web.